Hoy os voy a explicar qué es el índice de masa corporal, pero supongo que ya sabéis lo que es el índice de masa corporal o índice de Quetelet. El índice de masa corporal es un índice que relaciona talla y peso. Es decir, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la fórmula? Nosotros lo que tenemos que conocer de un individuo para poder calcular el índice de masa corporal es cuánto pesa, expresando el peso en kilogramos, y cuánto mide su talla, pero expresando la talla en metros. Y el cálculo matemático consiste en dividir el peso partido por la talla, pero insisto, expresando la talla en metros. Por ejemplo, podemos tener un individuo que mide 1,65 y pesa 60 kilos. Por lo tanto, dividimos 60 partido por 1,65 elevando la talla al cuadrado. Y el resultado de ese cálculo matemático vamos a suponer que es 22,25. ¿Y qué significa esta cifra? Bien, pues tenéis que saber que existe una sociedad científica, que es la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que es la encargada de establecer cuáles son los rangos que nosotros tenemos que utilizar para poder tipificar a cada sujeto en una categoría. Cuando un individuo tiene un índice de masa corporal situado entre 18,5 y 25, hablamos de normopeso. Por el contrario, si el índice de masa corporal es inferior a 18,5, hablaríamos de bajo peso, de delgadez, de desnutrición, y hay que insistir que tener menos peso del que se supone que corresponde a nuestra talla no es bueno para nuestro organismo. Eso hace que estemos en una situación de fragilidad, nuestro sistema inmunitario es mucho más débil y por lo tanto podemos padecer, por el hecho de tener un bajo peso, podemos padecer ciertas enfermedades. Por el contrario, si el índice de masa corporal es mayor de 25, hablaríamos de sobrecarga ponderal. Pesamos más de lo que tendría que pesar y además en el documento de consenso de la SEDO se establecen diferentes categorías de sobrepeso y de obesidad. Pero realmente, calculando índice de masa corporal, solamente somos capaces de decir si una persona tiene obesidad o no. En eso yo tengo que decir que discrepo, porque realmente el índice de masa corporal solo mide relación peso-talla. Desearía recordar que el peso es la suma de 4 componentes corporales, que son el agua corporal, la masa muscular, el tejido óseo y la grasa. Y yo puedo tener mucha masa muscular, por lo tanto pesar más de lo normal y me puede dar un índice de masa corporal por encima de 25. Este sujeto que hace mucho deporte, que va al gimnasio regularmente y hace pesas, va a tener un índice de masa corporal mayor de 25, pero no tendrá un problema de sobrepeso u obesidad. Por eso, los profesionales de la nutrición, además de calcular índice de masa corporal, lo que tenemos que hacer es medir la composición corporal. Realmente intentar averiguar de cada uno de estos componentes que acabo de señalar cuál es la proporción. Una manera sencilla de medir la grasa corporal es utilizar un lipocaliper, que es un aparato que nos permite medir los pliegues cutáneos, porque tenéis que saber que la mitad de la grasa corporal es subcutánea y por eso existe un protocolo que establece que tenemos que medir pliegues en diferentes partes de nuestro cuerpo. Una manera más sofisticada de medir la composición corporal, y es la que empleamos actualmente, es utilizar impedanciómetros, que en breves segundos nos van a indicar porcentaje de grasa corporal, distribución de grasa, etcétera. Pero si no disponemos del impedanciómetro, también podemos utilizar la cinta métrica, que yo recuerdo haberos enseñado en otro vídeo. La cinta métrica nos permite, por ejemplo, medir la circunferencia del brazo, que esto, consultando unas tablas de referencia, sabremos cuál es la realidad de masa muscular de nuestro paciente. Pero la cinta métrica sirve fundamentalmente para medir la cintura. Y tenéis que saber que en este documento de consenso de la SEO del 2007 establecemos lo siguiente. Cuando una mujer tiene una cintura por encima de 88 centímetros, decimos que esa mujer ha acumulado más grasa en la región abdominal. El valor de referencia en los varones es 102. Para terminar, es cierto que el índice de masa corporal es un índice ponderal interesante para poder tipificar a los individuos, pero soy de la opinión de que tenemos que intentar realmente medir cuál es la composición corporal utilizando otros métodos.